Momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también... Con 02 de la mañana, muy buenos días, estamos en Altavoz en Radio Vital, Vital 91.1 FM de tu dial. Hoy estamos jueves 22 de agosto del año 2024, hoy es un día especial, hoy tenemos que ganar al seleccionado de voleibol femenino de Japón, estamos en cuarto de final. Obviamente hemos tenido una racha interesante en este campeonato. ¿Qué opinas, Aarón? Estamos ya en Vital. Buenos días. Buenos días, Rumi. Buenos días a toda la audiencia. Hoy en efecto jugamos contra Japón. Las matadorcitas tienen que ganar y seguir avanzando contra todos y contra todo. Definitivamente. Tenemos noticias importantes para usted. ¿Con cuál empezamos? A ver, comenzamos con las 5 del día, pero antes de eso los invito a revisar, como siempre, en nuestro sitio web www.altavoz.p, donde puede encontrar noticias, opinión y análisis. Vamos con la primera noticia, Rumi. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, dice que Vladimir Cerrón está dentro de la jurisdicción de Perú, pero dice eso y no lo captura, Rumi. Definitivamente hay que buscar, definitivamente hay que tener una estrategia importante para capturarlo porque no puede burlarse de la justicia y el Perú necesita resultados. Claro, ya con todos los personajes que aquí hemos conversado, diferentes juristas han señalado que es imposible prácticamente que capturen a Cerrón durante el gobierno de Boluarte. ¿Y por qué? Porque son coimputados en el caso dinámico del centro. ¿Y tú crees realmente que sea capturado durante el gobierno de Boluarte? No, yo no creo, igual que tú, no creo que sea capturado. Definitivamente le sabe mucho a la presidenta. Además tiene poder político, ¿no? Y como ayer dijo el general Baella, sobrevive gracias a que el partido Perú Libre recibe fondos públicos y además, según sé, los congresistas dan un diezmo para mantener a su líder prófugo. 7:04 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital FM 91.1 de tu dial. Vamos a cambiar de información y es que el Ministerio de Salud ratifica la cuestionada evaluación del SERUMS para este domingo 1 de septiembre. Se está invirtiendo más de $500,000. Hay cuestionamientos, hay críticas de diversos sectores, Aarón. A ver, ¿me dices $500,000? ¿No se suponía que iba a ser todo gratis? El ministro estaba indicando que esto debía ser gratis, sin embargo, como sabemos, tiene un costo, obviamente, pero no tiene capacidad académica para un examen de calidad como lo exigen la academia, los propios médicos, los propios jóvenes serumistas y obviamente también la comunidad internacional. Sí, y los alumnos, los egresados, han tenido que inscribirse. Son alrededor de 8,000 quienes han tenido que inscribirse sí o sí, porque de lo contrario no podrán trabajar en el sector público ni tener, ojo, una especialidad. Según el ministerio, ya existen 90,000 personas que se han inscrito a esta evaluación. Sin embargo, se ha dejado de lado el examen nacional de medicina, que es meritocrático, que es idóneo, que tiene además un soporte académico importante por parte de las facultades de medicina del país. Claro, y el ministro César Vázquez se ha quedado solo, empecinado con su prueba, y ya estamos a la vuelta de la esquina y sí o sí tienen que darla. ¿Quién realizará la prueba? No lo sabe, la va a hacer a puertas cerradas, de qué nivel será, no se sabe, y para este tema hemos convocado al exministro que nos acompaña, el exministro de Salud, Hernán Garrido Leca, que muy amablemente ha aceptado la entrevista y lo tenemos aquí. Ministro, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? El dúo dinámico o duodeno, como les han puesto la chapa. Muchísimas gracias por estar en la radio. Lo primero, Hernán, en tu gestión cuando fuiste ministro de Salud, se gestó este examen nacional de medicina. ¿Cuál fue el criterio en ese momento para impulsar este tipo de evaluación a los médicos que ingresan al SERUMS? Bueno, te agradezco la pregunta porque yo quiero retroceder. Esto no fue una medida aislada del segundo gobierno del presidente Alan García. Esto era parte de un esfuerzo por introducir la meritocracia dentro del aparato del Estado. Si ustedes revisan el libro del presidente Alan García sobre Confucio, donde él analiza por qué China llega a ser lo que es, menciona algo que pocos saben. En China hay una burocracia profesional muy importante que se gestó en el siglo II a.C. Con la dinastía Han. Ya en el siglo XII había 30,000 empleados públicos, servidores públicos que habían pasado este examen
y en el siglo XIV 450.000 servidores públicos en China que pasaban un examen que era de conocimientos, era con notario, tenía contenido académico, era anónimo, es decir, tenía todos los elementos para que los mejores fueran los que gobernaran China, administraran China. Bueno, el presidente García siempre tenía eso como un objetivo, y tal es así que en el sector de educación, José Antonio Chang impuso los exámenes y la meritocracia en el sector. Yo lo hice en el sector salud, pero hay otro elemento que se está olvidando en el debate, que es también nosotros sacamos la ley Servir y implementamos Servir. Yo además soy testigo de excepción porque esto se hace en el año 2008. No había presupuesto para que Nuria Sparch, que ya había sido designada como la jefa de Servir, arrancara las operaciones. Y en un consejo de ministros, el presidente García preguntó a los ministros quién estaba dispuesto a ceder parte de su presupuesto para que esto funcionara, y lo hice yo como ministro de Salud, con la condición de que Servir se implementara primero en el Ministerio de Salud. Entonces, lo primero que quiero decir es, esto no es un tema aislado, es parte de una política de Estado, de que la meritocracia sea parte de la esencia, del ADN del gobierno del Perú. Ahora bien, antes de que existiera el ENAM como el requisito previo para poder hacer el SERUM, para ordenar, para hacer el ranking de quiénes eran los mejores, era por sorteo. Y por sorteo te podía tocar a ti un médico que tú no sabes. Siendo mal alumno me podía tocar. Claro que sí. Entonces esto busca que los mejores sean. El ministro anda diciendo que vale 250 soles, esto vale 150 soles. Y si un médico, luego de haber hecho toda la carrera, sabiendo que al final tiene que pagar 150 soles, no tiene los 150 soles, a mí me parecería raro, ¿no? Creo que es un esfuerzo y uno lo planifica. En muchas universidades, para obtener el título de bachiller o licenciado, te cobran $1.000. Obviamente. Sí. Este mismo examen en Chile vale 1.240 soles, el equivalente, y en Estados Unidos vale $900. Esto garantiza la calidad académica. Todo el mundo, yo hacía tiempo no veía un consenso tan grande en un tema de salud como es la oposición a este examen que quiere hacer el ministro de Salud. Pero en ese momento, cuando se designó, digamos, el equipo técnico para definir la evaluación a los médicos a través del examen nacional de medicina, obviamente hubo un componente académico importante. Para eso se requirió la participación de las facultades. ¿Cómo fue ese momento? A ver, número uno, quien estuvo a cargo de esto fue Manuel Núñez Vergara, a la sazón nieto de Manuel Núñez Butrón, uno de los próceres de la salud pública en el mundo, citado en Alma Ata cuando se fundó la Organización Mundial de la Salud, un médico peruano puneño. Él estuvo a cargo de esto, o sea, es una persona que no solo tenía las condiciones académicas para llevar esto adelante, sino tenía una pasión por hacer las cosas bien, y las tiene. Bueno, Manuel organiza esto y habla con todas las facultades de medicina, y una asociación de las facultades de medicina lideradas por 2 universidades públicas, pues también dice que hay un negocio privado, dice el ministro, lideradas por Cayetano y San Marcos. En esta asociación formulan el examen luego de varios meses, y la administración del examen son como alrededor de 650 médicos en todo el país. Claro. Eso tiene un costo, y lo que hace este examen, ese costo de esos 150 soles, es pagar esto. Ahora, el ministro dice que lo va a hacer gratis. Mentira, pues. Mentira, estamos hablando de medio millón. Él dice que va a costar $500,000. Quiero que me enseñen las cuentas a ver si le costó $500,000. Es imposible, ¿no? Es imposible hacerlo con $500,000, absolutamente imposible. Y yo no entiendo, tiene $500,000 para eso, pero no es incapaz de comprar medicamentos. Yo quiero, en el récord de los últimos años, solo para que quienes nos escuchan sepan, el Ministerio de Salud en el año 2022 dejó de gastar en medicamentos, dejó de comprar, tenía la plata y no compró 160 millones de soles. Y en el año 23, eso fue en el 22, en el 23 dejó de comprar 100 millones de soles. Otra de las reformas importantes que se hicieron en salud en el segundo gobierno del presidente Alan García fue la compra corporativa y la subasta inversa. Antes de eso, cada el Salud por su lado, el MINSA por su lado, la Sanidad y las Fuerzas Armadas
por su lado, la policía, todo el mundo compraba por su lado. Lo que no se daban cuenta era que si yo hago una sola compra con una sola mano y compro cifras mayores, puedo obtener mejores precios. Entonces sacamos lo que se llamaba la compra corporativa. Y luego la subasta inversa. Es decir, lo que hacemos es, estos son los precios de los cuales arrancamos y de ahí en línea, sin que estén todos en el mismo sitio por computadora, empiezan a pujar hacia abajo. La primera subasta inversa, y yo he guardado de recuerdo el reporte que me pasan a mí, ahorramos 47.4%. O sea, prácticamente compramos a la mitad. Este ministro que dice que cree en eso, ha nombrado 6 directores de Senares en un año. Es decir, que Senares es la entidad que compra los medicamentos. Así es. Entonces, cada 2 meses lo cambia. No sé por qué lo cambia. O sea, parece que tiene muchos problemas con los que nombra porque todos le renuncian y los tiene que cambiar. Entonces ha decidido darle la plata a los gobiernos regionales. Ya Omar Neira ha señalado, y hay varios estudios que ya empiezan a señalar, que se está comprando al doble o al triple. Porque el gobierno regional pues compra un poquito. En pequeñas cantidades, ¿no? Se está comprometiendo, digamos, el dinero de los peruanos en compras que no están bien dirigidas, que no están bien hechas. Pero volviendo al tema del examen médico que nos convoca en este momento, es importantísimo, importantísimo. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué el ministro señala que detrás de esto hay un negociado? Y lo califica usted, califica también a la Asociación de Facultades de Medicina detrás de ello, al propio decano del Colegio Médico del Perú. ¿Qué hay detrás? A ver. El pobre es víctima de sus propias circunstancias. ¿Se refiere al ministro? Claro. Normalmente cuando los ministros veían que tenían una alta tasa de desaprobados, lo que decían, sacaban un decreto y decían, por esta única vez voy a permitir que algunos desaprobados completen las plazas. Para completar las plazas, sí. Y decía, por esta única vez. Él lo hizo el año pasado. Entonces le llevan el decreto, y eso lo sé porque a pesar de haber sido ministro de Salud hace varios años, todavía tengo muchos amigos dentro, ¿no? Le llevaron el decreto para hacer lo mismo. Y él dijo, con razón, no puedo decir por esta única vez, y lo hice el año pasado. Tráigame una solución. Entonces no sabía qué hacer y se le ocurrió esta idea. Y se le ha agarrado con el tema de los precios de puro populista, ¿no? Y ha tenido esta trasnochada idea de inventar un examen que lo van a hacer en 4 semanas, 4 amigos de él que trabajan con él en el ministerio, de los cuales, que ahora es el ministerio de los cajamarquinos, ¿no? Él tiene una aspiración política. Obviamente ha postulado para un cargo importante en Cajamarca, quiere volver a postular. Ahora lo interesante es que mucha gente ha dicho esto, lo ha hecho porque el 71% de los estudiantes de la Universidad César Vallejo no pasan el examen. Eso no es cierto. La propia César Vallejo, la Universidad César Vallejo, que están preocupados por mejorar la calidad, que creo que es la actitud correcta, ha enviado una carta diciendo que ellos no respaldan el examen tampoco. Y yo estoy seguro que el doctor César Acuña no tiene la menor idea de lo que está haciendo el ministro, que lo hace de ayer o de piquichón, y no se da cuenta que le está haciendo un daño a la César Vallejo, a APP y al propio César Acuña. Sí, pero está empecinado, está empecinado el ministro justamente en evaluar a los médicos que ingresan al SUR. Obviamente los jóvenes médicos a quienes nosotros hemos entrevistado aquí en Altavoz en Vital 91.1 FM, ellos dicen lo siguiente: sí, estamos de acuerdo con una evaluación meritocrática como el examen nacional de medicina, pero no sabemos qué va a pasar con una evaluación que a todas luces podría ser politizada y que no tiene transparencia y que no tendría idoneidad académica. Los propios jóvenes médicos señalan que ellos sí quieren las reglas claras y en mejores condiciones. Bueno, el ENAM es causa de orgullo y es muy importante para los médicos. Es más, aún afuera, los que viajan fuera del Perú a buscar una especialización, usan el ENAM como una muestra de que son médicos de calidad. Yo creo que lo ideal al revés es profundizar en el ENAM y buscar acuerdos para que el ENAM sea convalidado por otros países, de tal manera que puedan salir a hacer su especialización fuera los mejores médicos. Hay varias cosas que se pueden hacer. Si él tanto le preocupa la plata, que agarre el $500,000 y subsidie a las universidades y se acabó el problema, si quiere gastar en eso. Pero creo que lo que ha hecho es lo peor. Ahora es bien difícil dar marcha atrás, los chicos ya están inscritos, etcétera.
habrá que pensar que esto se reinstale con el siguiente ministro de Salud, que espero llegue pronto, ¿no? Claro, ayer también los estudiantes de la San Marcos, los egresados, los representantes de los egresados, dijeron que sus compañeros no saben cuál es el número de plazas para ese UMS. Y eso es gravísimo, ¿no? Está haciendo un examen a ciegas. Bueno, no sé si han visto el comunicado de San Marcos, ya no de la Facultad de Medicina, sino del rectorado. De la universidad. De la universidad, en la que le han dicho al ministro que si no se retracta lo van a denunciar. Y yo no tengo tiempo para denunciarlo, que sepa que yo no lo voy a denunciar, no me voy a preocupar en eso. Pero lo que sí, que sepa que vamos a estar atentos a cada uno de sus pasos para asegurarnos que él deje el cargo cuanto antes. El Congreso lo ha citado, la Comisión de Salud lo ha citado, me han llamado algunos congresistas, probablemente yo esté con él a la vez en el Congreso ese día. Es importante derrumbar algunas narrativas, y la primera que yo quiero derrumbar contigo, Hernán, es el tema de la gratuidad. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque este monto se le cobra a los egresados. No es que, escuché en una entrevista que diste, no es que a un alumno, a un cachimbo que ingresa con unos centavos en el bolsillo se le saca 150 soles, sino hablamos de egresados que tienen que pagar 150 soles, y como tú señalas, que alguien no tuviera tal cantidad para una inversión, para su futuro profesional, es raro, ¿no? Bueno, y por último, como funciona todo en el Perú, la familia apoya y juntan los 150 soles, pero en realidad es ridículo. Él tiene esta narrativa parecida a la de Alejandro Toledo, que contaba que fue lustrabotas. Él dice que él no tenía nada cuando era joven, etcétera. Muy bien, pero eso es populismo puro. Entonces hay varias soluciones. La primera es, yo creo que todo el mundo sí puede pagar sus 150 soles, y a esas alturas tiene que haber ahorrado. Si no es capaz de haber ahorrado luego de tantos años para llegar a ese momento, ¿no? Y además es nada comparado con otras carreras. O sea, para sacar el diploma de bachiller son $1.000, 3.000 soles, 2.000 soles, ¿no? Claro, totalmente. Y segundo, si tanto le preocupa la plata, que agarre la plata y subsidie el examen y que se lo dé a las universidades. Pero eso tiene un costo, que se dedique más bien a lo que tiene que hacer. El dengue se ha disparado, no hay medicamentos. El otro día pasó algo muy grave. Un colaborador mío asaltan a su hermano, lo llevan a Loaiza, tiene que hacerse una tomografía, y la típica, le dicen que el tomógrafo no funciona, que cruce la pista, que ya hay un tomógrafo, vaya y se la haga ahí. Le cobran 200 soles. Me llama y me cuenta. Yo me indigno y averiguo y le digo, dame eso para acá, yo voy a averiguar. Y efectivamente me dicen de Loaiza, alguna gente dicen que está malogrado. A las 2 horas sale un Twitter de una funcionaria del Hospital Loaiza, un hospital emblemático, 100 años cumple este año Loaiza, gran hospital, grandes médicos. Y dice, no, está funcionando, y sale un video con el tomógrafo funcionando. Creyendo que era una solución, yo digo, es 10 veces más grave lo que me están diciendo, porque le han mentido, ¿no? La hipótesis que tengo yo es la típica que pasa en muchos hospitales. Le dicen, no hay sondas, no funciona el tomógrafo, o el tomógrafo va a funcionar en octubre, que es lo que han dicho. Para que vayas a un particular. Para que vaya el particular al frente, de repente son 3, 4 médicos que son los dueños del tomógrafo del frente. Esa es la verdadera mafia. Médicos buenos, esa es la verdadera mafia, pues. Y hay médicos que son parte de esta mafia. A este señor que se presentó en radioprogramas del Perú, lo voy a decir con nombre y apellido, porque radioprogramas tuvo la inteligencia y el espíritu periodista de irse a Loaiza. Así es. Y lo probó lo que estoy diciendo. Yo saludo a Abelardo Domínguez, que es un gran productor que además preocupado, con sensibilidad social, se tomó el caso como suyo. Pero fíjense, esas son las cosas que tiene que ver el ministro de Salud. Yo el otro día dije sobre el dengue, ¿no? Y en una entrevista me dicen, pero el dengue es un problema médico, ¿no? El dengue es un problema de políticas públicas, a lo richarismo, a lo que diría Manuel Núñez Butrón. Lo que tiene que enseñar es a la gente a tapar... La prevención, ¿no? A la prevención, a tapar el balde con el agua para que el vector no pueda depositar los huevos en el agua. Entonces, y yo no sé cómo están los programas de vacunación. No escuchamos nada de eso. Hay una serie
tenemos amenazas como la viruela del mono. Dios nos libre que nos agarre una pandemia con este ministro, ¿no? Sería terrible. Y también hay una serie de preocupaciones dentro del sector salud. Hay 12 profesiones de la salud. Además de los médicos están las enfermeras, que cumplen un rol importantísimo. De los 8.500 puestos de salud, solo en el 45% hay médicos en el Perú. El resto lo manejan tecnólogos médicos, obstetras, enfermeras, ¿no? Que también es otro sector que está absolutamente descuidado, la parte de personal humana. Por este ministro, ¿no? Sí, yo escucho muchas quejas. Hablando de Loaiza, por ejemplo, todavía continúa malogrado el equipo de rayos X de emergencias y los pacientes tienen que ser trasladados en camilla o en silla de ruedas o en bastones, 300 metros por una pista con huecos, con baches, hasta la próxima unidad de rayos X. Imagínate la situación que está ocurriendo en una unidad, en un nosocomio emblemático que cumple 100 años. Si es así en el Loaiza, ¿qué está pasando en otros hospitales del país? Bueno, la situación es terrible. El desabastecimiento, esa es la otra cosa. Muchas veces cuando en algunos hospitales, algunos malos gestores médicos, lo que hacen es no avisan que se les está acabando un determinado medicamento. Cuando ya están casi en stock, dicen desabastecimiento inminente. Cuando entonces dicen desabastecimiento inminente, compra directa. Y ahí está el negocio. Y es más caro también. Claro, entonces eso se podría mejorar. Lo que yo pienso que hay que hacer es, hay que tener, en Cenares tiene que haber cierta estabilidad. Claro. 1, 2, hay que hacer compra corporativa y subasta inversa. Y 3, y aquí viene una innovación que yo no lo pensé en ese momento, pero hoy sí creo que es algo que haría yo hoy. Hay que buscar operadores logísticos privados. Es decir, que la distribución sea hecha por terceros. No sé, empresas tipo Amazon, Saloc, los brasileños, o Ranza, cualquier empresa de logística que pueda encargarse de la distribución, porque el Estado es un desastre. Para eso, yo cuando hacía visitas veía permanentemente que medicamentos se expiraban porque no los usaban y en otro hospital faltaban. Entonces hay un muy mal manejo logístico de los medicamentos. Eso sería una innovación adicional que habría que hacer en el sistema de abastecimiento de medicamentos. Se quejan mucho del tema de de un oligopolio en las farmacias, y ciertamente el número de farmacias que están concentradas tiene un poder, la posibilidad de hacer un abuso de posición de dominio. Sin embargo, el Estado tiene 8.500 farmacias. Uh-huh. Tranquilamente podría competir haciendo asociaciones público-privadas, entregándolo por territorios, haciendo una cadena que puede franquiciar el nombre y usar genéricos. Es decir, hay una serie de cosas que se pueden hacer, pero el ministro está pensando en su examen y en los jalados que tienen que pagar según él 800 soles. Además, estamos hablando de más de 40 millones de soles del dinero de todos los peruanos que se pierden en medicamentos vencidos. Justamente en Altavoz hemos publicado información sobre el tema, investigación que hemos realizado, y eso no se puede permitir en un país pobre, con mucha pobreza, en un país donde se requiere de atención médica de calidad y donde los medicamentos deben llegar a todos los rincones del país, precisamente. ¿Crees que realmente aplicando, digamos, esta propuesta que tiene, podría caminar de alguna manera, de una forma adecuada a la compra de medicamentos de manera corporativa con estas propuestas que está realizando? ¿Eso sería lo factible? Bueno, ¿crees tú que habría la posibilidad del gobierno de realmente aplicarlas en el país? De hecho, yo las apliqué y funcionó muy bien. Y prueba de eso es que si tú analizas a cuánto comprábamos nosotros en el 2007, 2008 los medicamentos y cuánto cuestan ahora, han ido en bajada. Es decir, se habla de un cartel en el tema de una concertación de precios en el tema de los laboratorios. En realidad parecería que son medios lornas, porque si han concertado para bajar los precios, sí, pues. Quizás haya algún caso y tiene que ser perseguido y tiene que ir a la cárcel quien lo que haya hecho, si era delito en ese momento. Pero lo que yo sí creo es que hay que volver a la compra corporativa, a la subasta inversa.
busquemos operadores Privados. operadores logísticos privados, veamos qué hacemos con las farmacias del Estado, asociaciones público-privadas. Fíjense lo bien que funcionan el Caolín y el Barton, que son dos APPs que se hicieron en salud cuando estaba Fernando Barrios, bajo el gobierno del presidente Alan García. Todos se mueren de ganas de ir a esos dos hospitales. Parece Houston y ese salud. Y todo el mundo quiere pasarse a esos hospitales. Yo haría lo mismo en el MINSA. ¿Cuántos hospitales han quedado a la mitad? En el Hospital Lorena en el Cusco empezó un X, creo que ahora va a terminar contando 5 o 6 X, me decía el doctor Lucho Wilson hace poco que estuve en el Cusco. Entonces, hay una serie de cosas que se pueden hacer. Pero lo primero es entender cuál es la chamba del ministro de Salud. La chamba del ministro de Salud no es curar a los enfermos. La chamba del ministro de Salud es que los peruanos no se enfermen. Y si se enferman, los curo. Y el mayor, el mayor pensador y generador de esa política fue Manuel Núñez Butrón, un médico puneño, con el ricksharismo. Despiértate, decía él. Así es, y con el rickshari, con un lápiz, un papel y un jabón, él hizo una revolución en el Perú. De acuerdo. 7:28 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital FM. Vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos enseguida. Estamos con Hernán Garrido Leca hablando sobre temas de salud y otros temas más que en breve vamos a comentar con ustedes. Volvemos pronto. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital. Estamos de vuelta en Altavoz en Vital y estamos conversando con el exministro Hernán Garrido Leca. Hernán, señalaste sobre subasta inversa y es necesario explicar cómo es este mecanismo. Es decir, lo que he entendido es que el Ministerio de Salud, en este caso, plantea un precio y los postores van hacia abajo. Así es. Así es. Por ejemplo, tú dices paracetamol. Entonces vamos a decir, el ministerio dice, en base a un estudio de mercado, dice, previo, dice, bueno, voy a comprar 1 millón de pastillas de paracetamol y mi precio base es $1.
y la gente tiene que empujar hacia abajo. Entonces entra todo el mundo y dice, yo ofrezco 80, yo ofrezco 70. Entonces el Estado tiene el mejor precio posible. No hay forma ¿Y de por qué perder la ahí. gente baja el precio? Porque le estás comprando 1 millón de tabletas. Entonces no hay es prácticamente incorruptible. ¿Cuál es el único, yo he analizado esto bastante, que podría pasar? Que se pongan de acuerdo y digan, tú no te presentes y me presento yo solo. Que tendrían que hacerlo antes. Pero si tú ves ese comportamiento, anulas y se acabó. Y se lo vuelvo a hacer. Y sancionas o lo que sabes que produce o lo obligas a presentarse en algunas categorías. Hay maneras de corregir, pero el riesgo de corrupción es bajísimo. Y en ¿no? este momento se está comprando medicamentos al menudeo, digamos. Bueno, prácticamente los gobiernos regionales están yendo a la farmacia a comprar los medicamentos. He visto un estudio que me pasó, lamento no acordarme de la ONG, pero un trabajo muy valioso me lo pasó Omar Neira, que están comprando a 2 y 3 veces el valor. Y si no hay, y se tiene que ir a la farmacia de medicamentos, que se tienen que ir a comprar, y en la farmacia vale 6 veces lo que el precio al cual compraba Senares. Es un estudio muy bien hecho. Yo he estado revisando precios también de las subastas, cómo han ido bajando. Y quiero ser transparente. Claro, entre el 2008, el 2007 y la fecha se han vencido varias patentes. Entonces muchos medicamentos han bajado de precio. Eso se Pero- quiere decir para que la gente entienda que se puede vender genéricos. Claro, ya se convierten en genéricos y entonces obviamente bajan de precio, ya no tienen que pagar las regalías originales. Pero todo eso ha configurado una situación en la cual hoy día los medicamentos son más baratos que antes. Mucha gente dice, pero en España son más baratos. Sí, España pues tiene un sistema de subsidios muy importante, pero también tiene compras corporativas y subasta inversa. Yo creo que eso se puede hacer. He estado viendo y en algunos casos no es cierto que en el Perú son más caros los medicamentos. En sueros he visto que el Perú es de los más baratos. Pero en general falta mucho por hacer en el tema de los medicamentos. Debieran ser entregados finalmente gratuitamente por el Estado, por el SIS. Hoy en día tenemos más afiliados al SIS que ciudadanos, porque resulta que hay muchos inmigrantes venezolanos fundamentalmente que también están teniendo el beneficio del SIS, ¿no? Todo el mundo tiene SIS. Hay un aplicativo que desarrolló Su Salud que es de primera. Tú simplemente entras y ves en qué seguro estás, si tienes algún privado, alguna vez lo has tenido, pero todos tenemos SIS, todos los peruanos tienen SIS. De acuerdo. Una alternativa que yo propongo y quizás es impopular, y tú también creo que comparto contigo, es que fue un error descentralizar la salud. Tiene que volver a centralizarse. Totalmente de acuerdo. Mira, yo he sido un descentralista toda mi vida. Es más, si tú lees mi tesis de economía de la Pacífico, soy un descentralista a muerte. Pero ahí me tocó vivir la experiencia en 2 ministerios distintos. En el Ministerio de Salud yo no hubiera podido llevar adelante el programa que lanzó el presidente Alan García de Agua para Todos si no hubiera podido descentralizar la toma de decisiones, porque manejar 6.000 proyectos o 2.000 proyectos en todo el país pequeños de agua potable era imposible. Desarrollamos un software, desarrollamos el oficio para manejar eso, pero era la manera de hacerlo. En el Ministerio de Salud es una barbaridad lo que se hace. Porque tiene que haber, tú no puedes tener un protocolo para el tratamiento del HIV en Cusco y un protocolo distinto en Tumbes, ¿no? Que se han dado casos en los cuales a mí me propusieron tener protocolos distintos, porque implicaría que tienes que comprar medicamentos distintos y pierdes la posibilidad de la capacidad de compra. Hay problemas mucho más álgidos. El problema de los especialistas es un problema más importante. No tenemos suficientes especialistas. A mí me pasó que no teníamos suficientes anestesiólogos para las salas que teníamos de operaciones que teníamos en el Hospital La Merced, donde es el ministro, en Chiclayo. Pero hay mucho más cosas que hacer en salud. Uno de los grandes problemas que tenemos es la gestión. Por lo menos en los números que yo tenía cuando era ministro de Salud, el Perú tenía el mismo gasto per cápita que Malasia. Es decir, tú agarras el presupuesto de salud, lo divides entre el número de pobladores y te da un número.
y el Perú está más o menos con Malasia. Sin embargo, Malasia tiene estándares de primer mundo y el Perú tiene estándares de tercer mundo en lo que es salud. ¿Por qué es eso? Esa es la gestión. Y ahí viene otro elemento importante. Yo creo que así como ninguno de nosotros tres debería estar capacitado para operar a alguien de apendicitis, aunque de repente damos el examen que está haciendo el ministro y lo pasamos, muchos médicos no tienen las calificaciones y las competencias para gestionar, para gerenciar un centro de salud. Y yo creo que hay que cambiar la perspectiva. O buscamos médicos que tengan un MBA, o hacen lo que hice yo, que me costó muchas críticas, pero me junté con el Colegio de Enfermeras, el Sindicato de Enfermeras, y dije, quiero a las 3 mejores enfermeras con un MBA, con un MBA en el Perú. Me trajeron 3 y a una la nombré directora de un establecimiento de salud. Porque quería probar mi punto. No tiene que ser médico, puede ser cualquier profesión. Inclusive, antes que sea un ingeniero, de repente mejor que sea una enfermera con un MBA, porque son competencias distintas. Es ahí donde falla el sistema, en la gestión, en la gerencia, y puede mejorar muchísimo. Eso es una medida que habría que tomar ya, o sea, y ahí es donde entra a servir, donde entra a tener servidores públicos. Lamentablemente ayer hablaba con mi buena amiga Nuria Spark, dije, ponme al día en esto, y les pido que le inviten, a ver si le invitan la semana que viene, es una sugerencia que les hago, porque me dice que el Perú tiene alrededor de 1.300.000 empleados públicos, pero solo 1.000 están en servir. Es decir, el sistema ha abortado, en realidad no ha abortado, no ha funcionado, porque los funcionarios que han estado ahí se han dedicado a hacer reglamentos que están buscando pues al recurso humano perfecto, y simplemente nadie usa el sistema. Ella lo que propone, y es muy inteligente, dice, el Estado absorbe al año, entre los que se retiran y los nuevos puestos, alrededor de 30.000 empleados públicos. Bueno, decreto, a partir de ahora los 30.000 tienen que salir de servir. Y en un plazo de 10 años, pues, tendremos un servicio civil de calidad, que es para beneficio de todos los peruanos. Yo insisto que la meritocracia es algo verdaderamente revolucionario. Un Estado antiimperialista revolucionario como el que propone el APRA tiene que tener en su ADN la meritocracia. Y aquí va el comercial, el APRA puede porque el APRA sabe. Y realmente pues la meritocracia parece que no está en el ADN del ministro, como sabemos insiste en este tipo de evaluación. A propósito de ello, el decano del Colegio Médico del Perú anunció aquí en el programa que va a querellar al ministro por los infundios señalados en medios de comunicación al respecto. Hernán Garrido Leca ha decidido querellar al ministro por las infamias, por los infundios señalados sobre el tema de la negociación, entre comillas, sobre el examen nacional de medicina. No voy a perder mi tiempo, ¿no? Como dicen en México, en esa sabiduría latinoamericana, según el sapo va la pedrada, ¿no? Entonces yo no voy a gastarle pólvora en gallinazo. Pero se va a mantener el ministro, al parecer. Gastarle pólvora en gallinazo es la expresión peruana de lo mismo. Sí. Así es, pero al parecer el se ministro va a mantener porque hay el apoyo del gobierno. A ver, hay una coalición que la tenemos clara que nos gobierna hoy. Yo no tengo nada en contra de la coalición, es parte de la política. Han hecho una coalición para darle gobernabilidad al país. Sí, necesita soporte. Está muy bien. ¿No? Podemos criticar las decisiones que toman, lo que hacen, pero esa es parte de la política. Quien está llamado a cambiarlo, como parte de la coalición, es el doctor César Acuña, a quien yo le pido una vez más que lo cambie. Y se lo pido a él y no a la presidenta, porque dentro de esta coalición ese ministerio se lo han asignado. El que no lo quiera ver es que es la cuota política, pero hay muchos otros seguramente militantes de APP o personas de confianza que podrían ocupar el puesto. Ahí está el viceministro Herbert Cuba, con quien he tenido yo algunos encontronazos en el pasado, pero creo que es una persona que podría ocupar el puesto, es de confianza de APP, es de confianza del doctor Acuña. Está Omar Neira, si quieren ir fuera que es un especialista en políticas públicas independientes, o el superintendente de su salud, Juan Carlos Velasco, que podría también ocupar el puesto. Es decir, hay gente que está en ese momento vinculada al sector que podría reemplazar al ministro.
y hacerlo exitosamente. Y yo creo que esto sería para beneficio incluso de la coalición, de APP y del propio doctor Acuña en sus aspiraciones políticas. ¿Y ameritaría una interpelación en el Congreso? Porque ya hay un pedido para interpelar al Sí. ministro César Vázquez. Hay un pedido para interpelar, está citado en la Comisión de Salud. Ayer me decían que podría haber los votos, pero lo veo difícil porque en realidad la coalición en términos de votos de frente está funcionando Fuerza Popular, APP. bastante bien. Es decir, que hayan pasado la pensión del presidente Fujimori, pues Es un regalo, ¿no? De APP, ¿no? Prueba de que están dispuestos a respetar el acuerdo que tienen entre ellos, ¿no? De acuerdo. Hablaste sobre Servir. A ver, yo quiero explicar un poquito un poco más en criollo. Para mí es un headhunter estatal y no sé, lo veo fácil en realidad. Pues se podría crear un sistema donde cada profesional que quiera pertenecer a trabajar en el sector público podría ingresar su CV y a partir de ahí este sistema filtra y reparte a las personas que requieren, a las entidades que requieren esa clase de personal, ¿no? No lo veo tan complicado. Tú en lo que realidad. haces es, por ejemplo, tú eres ministro y quieres un nuevo director de Senares. Llamas acuerdo. a Servir y le Sí. dices, oye, preséntame 10 candidatos. Esos candidatos han sido filtrados. O debería entrar una de plataforma, todo. ¿no? Bueno, te lo estoy poniendo en términos sencillos, pues esto probablemente hoy día podría ser todo digital. Claro. Ujú. Y te mandan 3 candidatos y tú escoges. Pero es gente que se va a sentir orgullosa de ser un servidor civil, como en la India. O sea, en la India hay un examen para ser del servicio civil. El otro día estaba con un amigo en la India, estaba orgulloso porque su hijo había pasado el examen y iba a ser parte del servicio civil. Tenía su vida asegurada. Una vez que entras al servicio civil, tienes tu vida asegurada. Pero entrar es muy difícil, hay exámenes cada cierto tiempo, etcétera. Eso es lo que por lo menos nosotros los apristas queremos para el Perú. Es decir, un servicio civil de calidad. Tener lo mejor en el Estado, bien pagado. Hay prácticas que se pueden hacer. Yo implementé algunos que son pagos por resultados, que ya se puede hacer en el Perú. Y se puede hacer para todo. Es decir, el tema de seguridad en las comisarías, ¿no? Las comisarías que tengan mejor... Pero, número uno, yo haría, por ejemplo, me voy a desviar un momento del No, pero tema es de salud. importante. Uno de los primeros problemas que tenemos, vamos a hablar de Lima Metropolitana, es que los territorios de las comisarías no coinciden con los distritos. Entonces ahí hay un primer problema porque es difícil de medir qué está pasando en cada distrito. Pero si coincidieran, podríamos hacer un incentivo de que quienes bajan la tasa de criminalidad en más de 10%, tú le das una cantidad de dinero que no entra, que no es pensionable, y se la reparten entre todos los que son de esa comisaría. Entonces, tiene que haber incentivos económicos. Hoy día el servicio civil es perverso, porque el funcionario público enfrenta lo siguiente todos los días. Si hago las cosas bien, nadie me va a premiar. Si hago las cosas mal, voy a ir preso. Voy a ir preso. ¿No? Entonces mejor no hago nada. ¿Correcto? No hago nada, no me pasa nada, cobro mi sueldo a fin de mes. Y no decido nada. Esto es exacerbado por la cacería de brujas y la Santa Inquisición moderna, que es la Contraloría, que por cualquier cosa te abren un caso y muchas veces no conocen lo suficiente. Y paraliza el Estado. Y hoy día tenemos una nueva forma de corrupción, que es lo que yo llamo la decidofobia, el miedo a decidir. Claro. Y los decidofóbicos no pueden estar en el Estado. Es como que tú quieras ser bombero y le tienes miedo al fuego. No te metas de bombero porque estás arriesgando tu vida, la de las personas que tienen que rescatar y la de tus compañeros. Entonces, si tú le tienes miedo a tomar decisiones, no puedes... Yo en el examen de servir tomaré un test psicológico. ¿Te van a hacer problemas si haces algo? Te van a hacer problemas. Yo enfrenté un montón de investigaciones después y aquí estoy. Es decir, tienes que hacerte cargo de tus decisiones y tomar tus decisiones y defenderlas. Y defenderlas como hoy estoy defendiendo 2 que tomé yo, que fueron reformas importantes, que es el ENAM para el Serum y la compra corporativa con subasta inversa. Pasaron 7 presidentes, probablemente 20 ministros de salud y se mantuvo. Eso prueba que el sistema funcionaba. Eso es política de Estado, es importante. Es una política de Estado, claro Hernán, que sí. Eres economista. El Perú ha estado en una situación muy difícil el año pasado, varios trimestres, 4 trimestres con cifras negativas. Obviamente el crecimiento ha sido muy limitado
y la recuperación en este momento también es limitada. Hay pobreza y pobreza extrema. En algún momento dijiste que la pobreza la soluciona el mercado y la pobreza extrema la soluciona el Estado. Explícanos un poco. A ver, la pobreza es distinta a la pobreza extrema. La pobreza extrema es, por definición, un fenómeno metamercado, está más allá del mercado. Los pobres extremos son los que no están conectados. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque la evidencia empírica, los datos del gobierno del segundo gobierno del presidente Alan García e incluso los de Fujimori y Toledo demuestran que cuando el Perú crece, ¿no?, la pobreza baja. En los 5 años del gobierno del presidente García, del segundo gobierno, disminuimos la pobreza en 22 puntos. Pero el presidente, que era una revolución, ninguna revolución, ni la rusa, ni la cubana, ni nadie ha logrado esos niveles de reducción de pobreza en 5 años. Pero el presidente me preguntó a mí, pero la pobreza extrema no cede. Y la respuesta está en que no está conectada al mercado. Entonces, por eso yo digo, con mayor inversión, mayor empleo, crecimiento, porque como bien dijo Waldo Mendoza, un economista de izquierda, pero muy lúcido, sí. dice, salvo el crecimiento, todo es ilusión. Así es. El mercado resuelve el problema de la pobreza. La pobreza extrema no, porque no le llega. El Perú tiene 96.000 centros poblados y alrededor de 85.000 tienen menos de 150 habitantes. Buena parte de los pobres extremos están ahí. Y a esos pueblos no llega el Estado, ni va a llegar tal como hoy funciona, porque cuesta entre 4 y 10 veces más ponerle agua y desagüe de energía a un pueblo de 150 que a uno de 2.000. Lo que les estoy diciendo es, número uno, si ustedes viven en un pueblo de menos de 150 habitantes, es altísimamente probable que sean pobres extremos. Número dos, si vive en un pueblo de menos de 2.000 habitantes, muy difícil que el Estado les vaya a dar nada porque no va a llegar. ¿Cómo se llega ahí? Ahora hay un programa del ejército que se llama Ñujanchik, que está instalando paneles solares en los pueblos de menos de 150 habitantes. Solo el ejército, solo la Fuerza Armada, los pías en la marina, en la selva, son capaces de llegar ahí. Entonces, separemos los temas. Yo creo que es fácil ponernos de acuerdo, en vez de estar intercambiando insultos, empecemos a intercambiar ideas mirando el 2026 y pensemos en que un objetivo debe ser acabar con la pobreza extrema en 5 años. Miren, en el peor de los casos, en 10 años se acaba eso. El Perú, el 97% de la población está conectada a la red pública de electricidad, pero el resto no se va a conectar nunca, pues son 85.000 pueblos de menos de 150 habitantes, bueno, paneles solares. Se acabó. Y una política de Estado para que todos los peruanos tengan acceso a energía. Sí. Sin embargo, esto no es suficiente porque también se requeriría otro tipo de servicios a estos centros poblados alejados del país. Por supuesto. Allí sí, se requiere la participación obviamente más activa del Estado y de los programas, entre comillas, sociales que realiza el Estado también. A ver, es que es bien difícil que el Estado llegue. Por ejemplo, quieres combatir la anemia. Entonces el problema empieza a ser logístico. Porque tú puedes ir a los colegios, estos chicos, estoy trabajando en Puno, en Tacna, en Ancash con el ejército como oficial de reserva. Y los chicos, como todo el mundo sabe, muchas veces, sabe porque lo escucha, pero yo lo sé porque lo hablo con ellos, tienen que ir 12 horas al colegio caminando y 2 horas regresando. Entonces, por ejemplo, tú tienes todas las estrellitas o lo que sea para combatir la anemia, pero tienes que después asegurarte y monitorear esto. Entonces tiene que sacarle sangre, ver cómo está, y el problema ahí viene que la sangre tiene que estar una cadena de frío, tiene que tener el laboratorio, etcétera. Entonces, si tú tienes 85.000 centros poblados de menos de 150 habitantes, donde lo más probable es que todos o buena parte de los niños estén anémicos en esos pueblos, es muy difícil. Y ahí es donde viene la tecnología. El ejército está probando en ese momento una tecnología israelí que se llama FaceScan, que fue desarrollada originalmente para los pilotos de caza israelíes que están en combate y muchas veces pues, pueden sufrir producto de las vueltas que tienen que dar, 4 gravedades, se desmayan. Entonces pusieron una cámara que con inteligencia artificial detectaba y veían los signos vitales. Bueno, eso los israelíes los han llevado ahora a la salud. Entonces, en lugar de hacerte un triaje común que entras y te miden la presión, etcétera, te ponen un teléfono y saben cuáles son tus signos vitales. Ahora están desarrollando eso para la anemia. Entonces, yo me imagino nosotros poder utilizar eso
esa tecnología para llegar a estos sitios. Entonces, estos pueblos requieren una solución distinta a lo que existe hoy. Totalmente. Por ejemplo, yo creo que así como hicimos en el gobierno anterior Agua para Todos, la propuesta del APRA en el siguiente gobierno va a ser conectividad para todos. Y eso requiere conectividad satelital. Ya no es cable, ya no es microondas, es satélite. Con pequeñas antenas, y a esta gente hay que ponerle. Ustedes se sorprenderían, pero en todos estos pueblos pequeños que yo los he recorrido, digamos, intensivamente en los últimos años, todos tienen teléfono. Tienen el sapito que le dicen, Sí, ese Nokia. el teléfono, sí, claro, los antiguos. Los antiguos, pero todos tienen teléfono. ¿Cuál era el problema que tenían? Que se les sacaba la batería y solo podían cargar una vez a la semana cuando iban al pueblo a hacer el mercado, a comprar fósforos, querosene, lo que tienen que comprar o lo que compren para cocinar, velas. Y ahora con los paneles solares, una de las grandes sorpresas que he tenido yo es cuando he vuelto a los pueblos después de 6 meses a la población que se le puso paneles solares. Yo creí que me iban a decir soy feliz. Bueno, de hecho me lo dicen porque mis hijos pueden leer y hacer la tarea de noche. Pero lo que más feliz los ha hecho es que pueden recargar el celular. Tienen conectividad. Y están conectados al mundo, a sus parientes. A veces una señora me contó que se enteró que su suegra se murió 1 mes y medio después. Vamos a hacer un pequeño corte, Sí. 7:53 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital FM, ya volvemos. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía. Y 56 de la mañana estamos en Altavoz en Vital FM 91.1 de tu dial. Estamos con Hernán Garrido Leca, economista, fue ministro de Salud también, ministro de Vivienda, y queremos preguntarle sobre un tema importante, y es que hicimos una entrevista al embajador Ferrero, el embajador del Perú en Estados Unidos, y señaló que había preocupación de parte de Estados Unidos por la presencia china en el Perú. Están en energía, están en minería y obviamente van a tener uno de los puertos más importantes de la región. Pero ¿qué pasa con la inversión norteamericana que no llega? Y en ese momento el embajador le dice a los norteamericanos, preocúpate sí, pero también ocúpate. De acuerdo. Y en este momento
se sabe ya que está llegando el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, el señor José Fernández, ha acudido a Argentina, viene al Perú también, porque le interesa saber qué va a pasar con esos metales críticos que ellos necesitan. Estamos hablando del litio y del cobre. Cuéntanos qué percepción tienes de ello. Bueno, para empezar coincido con el embajador Ferrero, que se ocupen. La relación entre el Perú y Estados Unidos hace más de 30 años se ha circunscrito al tema de la coca. No siembres coca, no quiero cultivos de coca, etcétera. Eso ha traído como consecuencia un descuido total desde el punto de vista de política exterior americana de las inversiones en el Perú y de la promoción de inversiones en el Perú. Y la otra cosa que se han dedicado es a indirectamente pues financiar ONGs con una agenda globalista que todos conocemos, lo que en Estados Unidos se llama los woke. Los woke, claro. Pero no han hecho nada más. En el camino han pasado 2 o 3 cosas que creo que reconfiguran el escenario de la relación bilateral. Uno, la coca viene siendo desplazada por otras drogas como el fentanilo, que son más baratas, tienen igual potencia, tienen menos peso, entonces la logística es más fácil, etcétera. Y se vende en botica además. Pero bueno, sí, se produce en Europa del Este, ahora en México, el otro día en Cajamarca han agarrado un laboratorio. Pero esa droga va a desplazar a la coca. Entonces es un tema de mercado. Y en el momento en que la coca deje de ser importante y deje de ser un producto para la cocaína, para los ricos, yo no sé qué va a ser de la relación con Estados Unidos. Mientras tanto, hemos pasado de un socio comercial preponderante como Estados Unidos a un nuevo socio comercial que es China, que tiene 34% del comercio exterior del Perú, mientras que Estados Unidos tiene 14%. Y ciertamente esto ha cambiado. Si Estados Unidos tiene preocupación, bueno, que vengan e inviertan. Y sobre la presencia china en el Perú, yo digo una cosa muy sencilla, recogiendo las palabras de Víctor Raúl: ni con Washington, ni con Moscú, ni con Beijing. Bienvenida a la inversión extranjera de donde venga. La China ha venido, ha invertido en un hub, que es este eje que va a ser Callao-Chancay, que va a transformar el país, y de eso podemos hablar. Yo soy un fiel creyente que eso es lo mejor que ha pasado en el Perú en los últimos 10 años. Sin embargo, si quiero balancear el poder chino, tengo opciones. Corío, ¿no? Está Corío, que yo hablaría con los hindúes, un país, la democracia más grande del mundo, 1.400 millones de habitantes, crece a 2 dígitos, la población sigue creciendo, en China la población está decreciendo. Está Indonesia, que tiene 300 millones de habitantes, en el año 2030 va a ser la quinta economía del mundo. Y ahí tienes 2 países que son del Asia-Pacífico que tienen interés en el Perú. Con los 2 estamos negociando tratados de libre comercio o acuerdos comerciales. Además está pues Vietnam, Tailandia y otro que está por otro lado, que es Turquía. Es decir, hay una serie de alternativas para atraer inversión. Pero la chamba hoy del ministro de Relaciones Exteriores, del ministro de Economía y del propio presidente de la República es crear las condiciones para que haya confianza y que venga la inversión extranjera al país. Eso lo necesitamos porque ese es el motor que puede permitirnos, conjuntamente con la inversión privada nacional, salir adelante. Es decir, no importa de qué color sea el gato, sino que cace ratones. Deng Xiaoping. Definitivamente. Eso es lo que importa. Y en el Es caso, por ejemplo, liberalismo puro, ¿ah? ¿Ah? Es liberalismo puro, ¿ah? Bueno, Deng Xiaoping tiene una frase que es como algo así como enriquecerse es ennoblecerse, una cosa así. O sea, no te confundas. Mira, léete el libro de Alan García sobre Confucio. El comunismo en China son 45 años, es un erupto en la historia de China, son 5.000 años en los cuales hay valores mucho más profundos que el comunismo. Es decir, esta pasión pues, en el servicio público, el respeto a los mayores, el orden, la cultura del trabajo, la manera como manejaron en asociación con la naturaleza su territorio. O sea, es un territorio agreste. O sea, buena parte de China, la gran potencia de China económica y en términos de población está en el lado este. El lado oeste de China es prácticamente despoblado. Y
Francis Bacon hubiera dicho, dominaron la naturaleza, yo te digo, se asociaron con la naturaleza, lo cual nosotros no hacemos en el Perú. Insistimos en hacerle hueco a los Andes para que las aguas que se van al Atlántico vengan para acá para poner hidroeléctricas, cuando lo que debiéramos hacer es que las aguas se vayan al Atlántico, poner hidroeléctricas del otro lado, venderle la energía a Brasil y con esa plata poner desaladoras en la costa. Es decir, no hemos entendido nuestro territorio. Yo no veo que vengan inversiones con el eventual triunfo de Donald Trump, porque a él no le importa poco también Latinoamérica, ¿no? Para ser justos, para ser claros. Yo te diría que a mí mi preocupación sería que Donald Trump es capaz, que lo prefiero a la otra, dicho sea de paso, en el extremo, ¿no? Sí, pues es lo más extremo del Partido Demócrata que ha presentado. Donald Trump es capaz de poner un impuesto a las importaciones a Estados Unidos que vengan de puertos de propiedad china. Así es decir, China tiene riesgo, claro. Ese es un riesgo. Y por eso tenemos que estar preparados y no depender solo de Estados Unidos. Sí, ajá. Tenemos que ir al Pacífico. Cuando estábamos chicos en el colegio nos enseñaban que los límites del Perú eran al norte con Ecuador y Colombia, al sur con Chile, al este con Bolivia y Brasil, y al oeste con el Océano Pacífico. Vamos a cambiar eso. Hoy día lo que tenemos que decirle a nuestros chicos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, los límites del Perú son al norte con Ecuador y Colombia, al sur con Chile, al este con Bolivia y Brasil, y al oeste con China, Tailandia, India, Singapur, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, Corea, ¿no? Esos son los límites del Perú. El mundo ha cambiado totalmente. La geopolítica ha variado, ¿no? En el siglo XX el comercio se daba en el Atlántico Norte y por eso Víctor Raúl Ayala de la Torre insistía que el canal de Panamá no podía ser propiedad de los Estados Unidos porque nos cortaba el acceso al gran mercado del mundo. Pero en este siglo la cosa ha cambiado y por la posición del Perú en la parte central y occidental de América del Sur, que es algo que Dios nos lo dio, ahora estamos en una posición privilegiada para ser el hub para todo el comercio, donde hoy día es el comercio internacional, que es el Pacífico, que se extiende además, geoeconómicamente el Perú ha crecido. Ya no tenemos 1.285.215.6 kilómetros cuadrados. Por lo pronto tenemos alrededor de 450.000 kilómetros cuadrados adicionales, ¿no? Que son en los territorios de Amazonas, Acre y Rondonia, que tienen el 20% del PIB del Perú y el 20% de la población. Asís, que es la ciudad que está cruzando el puente de Iñapari, en Madre de Dios, está a 1.100 kilómetros del Pacífico y a 4.600 del Atlántico. Ese geoeconómicamente y con el puerto de Chancay, claro, esa parte de Brasil o incluso Mato Grosso ya pasan a ser parte del Perú económicamente hablando. Yo creo que el futuro del Perú es muy promisorio y vamos a volver a ese sentido de prosperidad que tuvimos hace 15 años. Y lo que hace falta es tomar buenas decisiones. Importante. Hacia adelante, ¿no? Para ello se requiere obviamente de partidos políticos que puedan presentar propuestas adecuadas. ¿Cuál es la propuesta en todo caso que estás presentando al partido aprista, las intenciones políticas hacia adelante? Bueno, nosotros creemos en una economía de mercado. Social de mercado. La social es una pimentita. La Constitución lo dice así, economía social de mercado. Está bien, economía social de mercado. Para lo que voy es que el mercado tiene que funcionar y resolver los problemas que el mercado puede resolver. Con libre competencia. Pero libre competencia de verdad. De verdad. O sea, estamos en contra de toda forma de abuso de posición de dominio, de todo oligopolio, de todo monopolio, y contra eso vamos a luchar. El Perú, se habla del club de la construcción, en ese club de los oligopolios. Todo eso es oligopolio en todos los sectores. Y contra eso tenemos que luchar. ¿Cómo? No estatizando. Ahí viene la diferencia con la izquierda febril. Nosotros, la izquierda democrática, lo que nosotros creemos es en promover la competencia. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Lo primero es, salvo el crecimiento de toda desilusión, Waldo Mendoza, bendito seas por esa frase. Entonces tenemos que crecer. Para crecer hay que atraer inversión privada, nacional y privada extranjera, y el Estado la tiene que acompañar. Entonces tiene que haber una política muy agresiva de atraer inversión. Como decíamos, el objetivo tiene que ser el Asia-Pacífico.
Segundo, vamos a atacar el problema de la pobreza extrema, que como dijimos hace un momento, la pobreza la resuelve el mercado, la pobreza extrema la tiene que resolver el Estado. Y ahí tiene que haber un pacto entre todos los partidos para atacar este problema. Yo creo que en 5 años, máximo 10, se resuelve y terminamos con la pobreza extrema, ¿no? E insisto, eso lo tiene que resolver el Estado con nuevos mecanismos, con nueva tecnología, porque no hay manera de llegar. Hay otros problemas, se habla mucho de la mal llamada informalidad. Yo creo que estamos mal desde el nombre, ¿no? Es capitalismo popular para mí, ¿no? Pero yo iría más allá. Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, decía que la América española es original ha de ser su forma de gobierno y sus instituciones. O inventamos o erramos, decía él. Aquí hace años estamos con esto del sector informal, palabra que inventó Hernando de Soto y que se ha insertado en el imaginario popular. Yo digo, ¿qué sector informal? Si el 80% de la PEA está en ese mal llamado sector informal y el 20% en el formal, es hasta peyorativo, clasista, hablar del sector informal. Ese es el sector normal de la economía. Ahora ya es un sector porque normal. igual pagan impuestos con el IGB, ¿no? Claro, es el sector normal y el sector formal. Entonces, ¿qué hacemos para el sector normal? Lo estamos tratando de encasillar, es la cuadratura del círculo. Tengo años escuchando la formalización. Sí. ¿Cuál es el problema? Si insistimos en lo mismo y no se resuelve, el problema es el Estado, no la gente. Entonces, ¿cuál es la propuesta que por lo menos yo he formulado al interior del partido y espero sea una propuesta del partido? Vamos a crear la empresa familiar de responsabilidad limitada. Esas empresas, esas microempresas son en su gran mayoría, siguen una tradición histórica, es la familia extendida. Son empresas de familias con el sobrino, el primo, por último el compadre, pero todos son familia. Y esa es la unidad económica fundamental de la economía peruana, no de ahora, sino milenariamente, antes de los españoles. La familia extendida era la unidad económica principal y siempre lo ha sido en el Perú. Bueno, entonces los abogados dicen primacía de la realidad, los economistas decimos teoría de las preferencias reveladas. Si esa es la realidad, construyamos en base a eso. ¿Qué es una empresa familiar de responsabilidad limitada? Así como en el Estado, si a ti te nombran Rumi viceministro o ministro de algo, tú no puedes contratar con nadie hasta el segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad, ¿no? O al revés. Bueno, yo uso la misma definición. Si tú en tu empresa tienes a alguien dentro de ese marco de consanguinidad o afinidad, esos no son empleados. Son tus socios. Claro. Y por lo tanto van a pagar 5%, que es lo que pagan los ricos cuando sacan los dividendos de su empresa. Entonces no lo obligues pues a pagar 156% de su salario, porque eso es lo que espanta a la gente. Entonces, eso es lo primero. Segundo, a veces yo converso con gente y me dice, yo no entiendo esto. Dice, persona natural, persona jurídica, tengo que inventar una persona que no existe, es un holograma la persona jurídica. Sí, bueno, pues. entonces lo que yo creo que hay que hacer, que la empresa familiar de responsabilidad limitada es una hoja, te vas a una notaría y dices, tengo este local alquilado, esta es mi marca, estos son mis trabajadores, listo. Así como hubo un COFOPRI para la propiedad que se está formalizando, ahora vamos a hablar de estas empresas familiares de responsabilidad limitada en este registro aparte y después pasarán a formar parte del registro de la SUNARP. Este certificado se puede endosar y los bancos lo tienen que tomar. Si tú no me pagas, yo te quito tu empresa en marcha, que de repente ni siquiera tienes activo, lo que tienes es un contrato de alquiler, clientela, etcétera, y se lo endoso a otro cliente mío que tenga pues spa, o que tenga las uñas, o que tenga una fotocopiadora o una pollería. Y el otro elemento importante en esto es el acceso al crédito. Uno de los grandes trabas que tiene para el desarrollo del Perú es el oligopolio en el sector financiero. Liderado en este esquema líder seguidores por el Banco de Crédito del Perú, es un grupo que tiene 2 licencias de banco, tiene el 32-34% de los depósitos y colocaciones, lo cual estaría prohibido en cualquier país decente del mundo, pero además tiene más del 70% de las transacciones. Mientras eso exista, no va a haber desarrollo de una economía de mercado en el Perú. Eso no puede ser. Y no se soluciona expropiando el banco de crédito, se soluciona con competencia. Y yo creo que hay que reforzar a aquellos
que son los que generan nuevos sujetos de crédito y te generan también nuevos contribuyentes, que son las cajas y las cooperativas. Importantísimo. Y esa es la revolución. Microcrédito, Hace falta una revolución jurídica aquí. ¿Cómo, de alguna manera, captar la atención de los jóvenes, captar la atención de las nuevas audiencias a partidos históricos como el APRA, por ejemplo, de cara a las próximas elecciones? Porque, como sabemos, en algún momento se ha vinculado al APRA con el fujimorismo y no lo ha hecho bien. ¿Qué hacer desde el Partido Aprista para poder revertir esa percepción de la ciudadanía en el país? Quienes nos han vinculado con el fujimorismo son obviamente los sectores que fueron incapaces de llegar al poder por las armas, porque fracasaron, y fueron incapaces de llegar al poder por las urnas, porque fracasaron, y la única manera que encontraron de llegar al poder es por la puerta falsa, tratando de eliminar los partidos digamos, históricos y realmente engranados con la agenda popular. Y me refiero a la caviarada, que por ejemplo con el señor Salas Arenas se evitó que en la última elección nosotros pudiéramos participar. Y ese es respondiendo a esto del aprofujimorismo que no existe. Segundo, hay varios elementos que están en la plataforma que estamos construyendo. Una cosa es lo que llamamos la economía naranja, Claro, que es las industrias creativas. Yo estoy en el negocio, como saben ustedes, del cine animado y de la literatura, de los cómics, y creo que ahí hay un gran potencial. Lo interesante de este sector que ya exporta, está la compañía Tawa de mi buen amigo Oscar Barriga, 4 arequipeños que exportan cómics a Corea del Sur, a Turquía, a los Emiratos Árabes, a Canadá, desde el Perú. Mis películas, ahora estoy estrenando en España el mes que viene, en los cines, en India, he estrenado en Rusia. Es decir, hay una capacidad muy importante creativa en los jóvenes que lo que necesitan es algún tipo de respaldo, como puede ser acceso a internet, etcétera, creando zonas para esto, así como hay zonas económicas especiales, zonas de economía naranja para que estas industrias creativas se puedan desarrollar. Lo importante es, por ejemplo, en la empresa mía, cuando estamos a plena producción, el 90% de los chicos que trabajan tienen menos de 35 años. Porque eso es el futuro, claro, ¿no? Las industrias creativas. Y no quiero dejar de lado el otro color, lo que llamamos la economía de los mayores, ¿no? La economía plateada, eso se llama la economía plateada precisamente, que estamos hablando de personas de 50 más que requieren, obviamente, insertarse con mayor precisión en el mercado, que tienen muchas capacidades, muchas habilidades y tienen mucho que aportar. Por eso, a los 50 años, pues, todo el mundo está en plena capacidad, está cambiando la pirámide poblacional, está en plena capacidad. Hoy día te votan en el Perú en tu trabajo a los 40 años y no tienes manera de que te reenganches en un trabajo regular. Tienes que hacer emprendimientos, tiene que haber apoyo para eso. Miren, en Estados Unidos lo podemos criticar por muchas cosas, pero tú te vas a un supermercado y te atiende una señora de 75 años en la caja. Le está dando oportunidades a todo el mundo. En el aeropuerto una señora que tiene toda la paciencia del mundo te da la información. Entonces creo que también es otro sector que hay que considerar. ¿Y cree que desde el gobierno se está atendiendo a este sector? ¿Hay políticas del Estado, políticas públicas para atender a este sector? Mira, ¿no? La respuesta fácil es no hay gobierno, ¿no? Si no hay gobierno, no hay políticas públicas. Lo que tenemos es un gobierno que está navegando. Yo creo que tenemos que ayudar a todos a que llegue al 26. Pero en vez de intercambiar insultos como hacemos todos los días, lo que hay que hacer es intercambiar ideas. Yo les agradezco esta oportunidad. Hay pocos espacios en los medios en los cuales uno pueda desarrollar ideas e intercambiar ideas. Y lo ideal sería debatir. Importante. A mí me encantaría que me pongan delante a quien quieran para conversar. Podríamos hacer viernes de debate. Vamos a llamar al ministro de Salud. Antes de pasar el corte, yo quería acá leerte todos los comentarios que señalan derogatoria ya, o sea, se refieren al decreto que elimina el examen nacional de medicina, fuera ministro, todos coinciden en eso. ¿Qué nos deja esto? Hemos perdido una batalla más no la guerra. Bueno, hemos perdido una batalla porque yo creo que es difícil ir para atrás cuando ya se han inscrito, creo que 5.000, 6.000, 8.000, no sé ya estamos a la vuelta de la chicos esquina, ¿no? que tienen que hacerlo porque si no se quedan, o sea, en realidad es una estrategia de extorsión, ¿no? Totalmente. De chantaje, lo que ha hecho el ministro.
Y ojalá que yo soy de San Marquino también, hice mi maestría en literatura en San Marco, y ojalá que los dirigentes de mi alma mater lo querellen y lo sancionen. Mientras tanto, yo me dedicaré a formular propuestas, a dar ideas, que creo que es lo que nos toca a nosotros, a los que estamos en la oposición. 8:17 de la mañana, vamos a hacer un corte muy breve. Estamos en altavoz en Vital FM 91.1 de tu dial. Volvemos.